Hola, queridos amigos del ADN de la historia, desde este maravilloso Parque Nacional del Desierto de los Leones y el exconvento que aquí está, me acompaña mi querida hola. Isabel Revuelta, mi querido Alejandro Rosas, y hoy vamos a hablar de robos, falsificaciones, hurtos y cosas extrañas que han sucedido en este país a lo largo de su historia. Fíjate que tenemos una larga tradición en eso. Yo creo que a nivel mundial, ¿no? ¿Y por qué elegimos este tema? Porque apenas hace algún par de semanas se dio esta cosa que para el siglo XXI, 2025, parecería totalmente absurdo. Que una banda de delincuentes en París entró a robar el museo que a mí me parecería que tendría que ser el más cuidado del mundo, porque quizás es el más importante o el más conocido, que es el Museo Louvre en París, donde está, por ejemplo, la Gioconda, la Mona Lisa, la Victoria de Samotracia. O sea, hay un salón de joyas que son millones y millones de dólares. Y de pronto nos enteramos de que en 7 minutos entraron con una grúa, abrieron vitrinas, sacaron las vitrinas. Todavía perdieron en el camino la corona de Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III. Estamos hablando más o menos de la década de 1850. Y fue un museo así robado. Increíble, no existía esta seguridad que hay. En esta lógica de los grandes museos como el Británico, el Museo del Prado, los grandes museos en España, en las grandes capitales de Europa, por supuesto que se convierte en algo emblemático. Es maravilloso pensar lo que puedes hacer. Nadie piensa ir a un lugar sin visitar ese tipo de museos, ese tipo de trayectorias. Y que lo hayan violado de esa manera, pero también tenemos una historia de esa magnitud, que tú la contabas hace poco en tu sección, Alejandro, en el noticiero, que fue el famoso robo del siglo en México, en el Museo de Antropología, el 24 de diciembre de 1985. Dos no tan chamacos, 25 y 26 años, Carlos Perches, no sé si es Perches o Perches. Perches y un chico de apellido Sardina, no recuerdo su nombre. Ramón Sardina. No eran, digamos, unos expertos, no era un robo colocado. Hay que aclarar que el mercado negro en el mundo del arte es el pan nuestro de cada día. Así que, bueno, es un robo que llama la atención porque eran dos chavos de clase media para llevarlo a su casa. Se supone, y ahí hay muchas teorías, que ambos eran estudiantes, bueno, al menos Perches estaba o había estudiado veterinaria o estaba estudiando, pero al parecer tenía como una fijación por todo lo prehispánico. Pero independientemente de que evidentemente no era un asunto de tráfico de piezas arqueológicas en el mundo, pues sí hicieron su tarea, o sea, sí fueron a ver las vitrinas, las salas, fueron 3 salas, la mexica, la maya y la zapoteca, vieron qué joyas había, estuvieron checando perfectamente bien todos los horarios, cómo se mueven los vigilantes, todo. Pero yo creo que además de todo influyó muchísimo que México estaba como en otro rollo totalmente, porque apenas en septiembre había sido el temblor, el terremoto, o sea, estamos hablando 19 de septiembre y esto fue 24 de diciembre, o sea, 3 meses antes. Exacto. Entonces yo creo que todavía todo el mundo andaba en otra cosa totalmente. Y bueno, hay que decirlo, pues 1985 todavía estábamos como en pañales en muchas cosas y yo creo que en seguridad. Acuérdense que además creo que nos gusta mucho los 25 de diciembre, 24-25, Villa se escapó exactamente bajo el mismo principio que hizo Perches y Sardina, aprovechando que los guardias estaban en el brindis, tajaja, jojojo, logró escaparse de la prisión del 24 al 25 de diciembre de 1912. Claro. Ahí en Santiago Tlatelolco, donde estaba. Algunas de las piezas robadas, una de ellas es icónica, que es el mono de obsidiana, ¿no? Que es todas las piezas que fueron robadas son de valor incalculable, porque es un valor histórico más que el valor monetario, lo que significan para la nación. Y de repente yo pienso me pongo en la cabeza de estos muchachos escondiendo estas piezas en una casa como si nada. Tardaron bastante en poder capturarlos.
4 años. Cuatro años, hasta en el 89. 4 años. Para llevar la investigación. Y una de las piezas es la máscara de jade de Pakal. En 1952, en Palenque, el mítico arqueólogo Alberto Ruz Lullier, fue quien encuentra la tumba de Pakal. Después encontrará en 1991 la tumba de la Reina Roja, todo esto en Palenque. ¿Pero también fue Ruz? El de la... No, la Reina Roja, de hecho, es una arqueóloga, una mujer, Fanny Jiménez, la que habla de fue en el 94, ¿no? 91. ¿91? Espérame, 1994, claro, 31 años acaba de cumplir, tienes toda la razón, me confundí con el 31. Pero claro, la máscara de Pakal, y si nos ponemos a pensar que esto fue en el 85, a Pakal la máscara se descubre en el 52. El Museo Nacional de Antropología es de 64. 1984, 20 años, 85, 20 años después, este grandísimo museo espectacular, nadie pensaría que no va a estar vigilado, custodiado. Sí, con todos los sistemas. Porque además, si ahorita nos parece impresionante lo que es el Museo de Antropología, imagínate lo que era desde siempre, y que estos chavos se brincaron, literalmente se brincaron la barda, abrieron como capelos, porque no existían las alarmas ni nada de esto que podemos imaginar en el caso Thomas Crown, ¿no? Que además es una de las películas que a mí más me gustan, las dos, la de Steve McQueen y la de Pierce Brosnan, pero bueno, uno se imaginaría que es lo que sí vimos en el Louvre ahora, que es una planeación y una cosa de película, no sé si la grúa. O sea, a mí me parece, no improvisado, desde luego se planeó, pero con una sencillez, o sea, porque aquí Perches y Sardina estuvieron 3 horas metidos en el museo, entre lo que quitaban las vitrinas y todo eso. Pero mira, en el Louvre 7 minutos. 7 minutos, o sea, nada. Ahí es mucho más tipo el caso Thomas Crown, ¿no? Ahora, yo pienso, por ejemplo, en este caso, siempre ha habido un tráfico de piezas, ¿no? Sin duda. Y en el siglo XIX sí hubo un gran saqueo de europeos que venían sobre todo a las regiones mayas, ahí Uxmal y todos estos lugares donde encontraban y se las llevaban con una facilidad. No se pudieron llevar una cabeza olmeca porque eran monumentales. Claro. Pero si se lo hubieran podido haber hecho, claro. ¿Qué dices de Egipto? Si tú quieres conocer Egipto, tienes que ir al Museo Británico. Claro. Por supuesto. Porque fue saqueado absolutamente. Sí, era común. Y luego, muy interesante lo que dices de Pakal, porque la tumba está en el Templo de las Inscripciones. Fíjate que yo por allí del 83, yo estaba en tercero de primaria, y mi papá fue a una convención de médicos a Villahermosa, y como era súper fanático de los mayas, dijo, vamos a Palenque. Pues nos tocó bajar a la tumba de Pakal, todavía con la lápida original, porque luego se la llevaron al Museo de Antropología, o no sé si está ahí, permaneció en Palenque, en el Museo del Sitio. No, hay una réplica acá en el Museo de Antropología, pero todavía pudimos bajar a la cámara, o sea, se podía bajar. Yo también bajé. Qué maravilla. Eso fue increíble. Y bajé entré a la tumba de la Reina Roja también, poco tiempo después de haber sido reabierta, que estaba cubierta de cinabrio. Por eso la Reina Roja. Por eso la Reina Roja. Que el cinabro es venenoso, o sea por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado. Yo estoy muy emocionada porque es el capítulo número 1 de mi próximo libro, que ya está nada de salir, así que ya hablas de la Reina Roja. Es el primero, es de la Reina Roja. Venga. Oye, pero en este tema de la protección del patrimonio cultural y de todo esto, trabajando en la Comisión de Asuntos Internacionales del extinto Conaculta, ahora la Secretaría de Cultura, se hacían unas reuniones que se llamaban reuniones de comisión mixta. Entonces venía una delegación de Canadá o una delegación de Egipto y se ponía a trabajar la delegación mexicana en una reunión en donde hacíamos intercambios culturales. Y resulta que Egipto, que es un país absolutamente saqueado del siglo XIX, por el siglo XX, tiene una política, y muchos otros países también, de solamente prestar réplicas. Pero entonces no podía haber reciprocidad con México, porque México no presta réplicas. Entonces, por ejemplo, con China, que vinieron algunos guerreros de terracota, pues se mandan. Leonardo López Luján acaba de poner una de las exposiciones mexicas más maravillosas, bueno, asesorarla en Japón y por otros lados del mundo, pero
Egipto solamente presta réplicas por el daño tan grande que significó el saqueo en su patrimonio. Todos los museos británicos están llenos. Y el Louvre bueno, también. Y no solamente Inglaterra. Nueva York. La puerta de Ishtar, bueno. que tiene el Museo de Pérgamo en Berlín. Por supuesto. Es una cosa, o sea, entras y es así como de, se te cae. Y te dejan tocarla. Sí. Te dejaban, está cerrado Ahorita actualmente. son como 10 años, están remodelando toda la isla de los museos de Berlín, así que no vayan pronto. Pero regresando a nuestro robo del siglo, pues sí, efectivamente estos chavos habían estado viendo todo el movimiento y efectivamente se cruzaron de lo que hoy sería las rejas donde de pronto se ponen las exposiciones, se cruzaron por ahí, entraron sin problema y esperaron a que los guardias se juntaran esa noche en uno de los salones a brindar. Digo, yo no sé si eran muy ingenuos o realmente quién podía pensar, porque por otro lado, tampoco es tan fácil, o sea, a mí me parece, me voy a desgastar haciendo un super plan para robar unas joyas. En el caso, por ejemplo, de las del Louvre, seguramente las desmontas Claro, y luego y las las vendes vendes. ya así, ¿no? La piedra. Pero, por ejemplo, la máscara de Pacal, pues a menos que sean coleccionistas, que son los que también luego financian Los robos. Los robos. Por supuesto. De otro modo, no. Pero tarde o temprano se sabe, ¿no? Es decir, porque no las guardas en la caja fuerte, la pones en tu sala de tu palacio Getty en Los Ángeles, ¿no? Pero, y no, fíjate, esa es una cosa terrible. Todas las piezas que han sido robadas generalmente están guardadas en bóvedas y las ven dos personas. Claro. Es también un acto de barbarie en el sentido de que todo eso es patrimonio cultural de la humanidad, no de una Por persona. supuesto, pues. claro, ya la UNESCO lo dijo así. A la mañana siguiente se dan cuenta que entraron a robar. El procurador de la República era en ese momento Sergio García Ramírez. Y obviamente, como suele suceder en México, nadie de las autoridades tiene la culpa, nadie sabe nada y nunca resuelve nada. El argumento fue que había en ese momento una ola de robos internacionales, de tráfico de piezas y que seguramente era una super banda de crimen organizado, perfectamente educada y adiestrada para poder hacer ese tipo de robos. Y eran estos dos chavos. Total que se termina el sexenio y las 140 piezas, porque eran 140 piezas, pues ya no se volvió a saber. Pasa el tiempo. Llega la época de Salinas y Salinas nombra su procurador para la lucha contra el narcotráfico al licenciado Javier Cuello Trejo. Y lo curioso es que la manera como encuentran la pista para las joyas, Salinas quería saber si podían encontrarlas porque pues, quería seguir legitimándose después de lo de la quina y todo. Y lo que hacía Cuello Trejo en ese entonces como su procurador era grabar todas las llamadas de los principales penales porque estaba siguiendo la pista de Félix Gallardo. Yeah. Ese era el fin de él. Entonces, él cuenta en sus memorias, me tocó ayudarlo a hacerle las memorias, él cuenta en sus memorias que en las noches se iban pues ya a las 12 de la noche a escuchar las grabaciones y así, pues, esta sirve, esta no sirve, aquí hay algo. Y buscando a Félix Gallardo, dan, que además sí lo atraparon después por esas grabaciones, dan con una donde se hablaba de que había una persona interesada fuera de la prisión, interesada en vender un lote de joyas, no decía arqueológicas ni nada, joyas. Y luego prendió el timbre. Se estaba claro. Buscando a alguien dentro de la cárcel que era el que podía moverlas. Y entonces ahí dijeron, oye, aquí hay que seguir este hilo. Entonces empezaron a seguir con el hilo y descubrieron que quien estaba detrás de la bocina afuera era Perches, pero a través de... Había muchos implicados. Había una vedette, la princesa Yamal, sí, que ella había sido el contacto entre Perches y Sardina con la gente de la cárcel, pero además con unos traficantes de arte en Acapulco. Total, que, o sea, habían tratado de venderlas y no pudieron. ¿Y ¿no? siguen en la cárcel, Alejandro? No. Bueno, a Sardina nunca lo agarraron. Al que agarraron es a Perches. Pero lo interesante viene a continuación. Nos vamos a una pausa. Cuiden sus joyas, aunque no sean del museo. Ahorita regresamos. Solo por hoy. Aprovecha.
Estamos de regreso en el ADN de la historia hablando del robo del siglo de 1985, o sea, nuestras joyas del Museo de Antropología e Historia. No, Museo Nacional de Antropología. El otro es el INAH. Exacto. Bueno, y entonces ya estábamos con que dan con el nombre y lo empiezan a seguir a Perches hasta que finalmente, típico rollo en el gobierno, el procurador de justicia de la Ciudad de México, que era Morales Lechuga, le decía a Salinas, yo tengo la pista de que están en Europa, necesito $1 millón para poder hacer la investigación allá. Y Cuello Trejo le decía, no, están aquí. No, pleito ahí, ¿no? Total que siguiendo a Perches, ya después de identificarlo, se dan cuenta que vive en Satélite. San Mateo, ¿verdad? No, en Satélite. Ah, los papás vivían en San Mateo. En San Mateo, pero él vive en Satélite en el circuito diplomáticos. Qué increíble. Y entonces llegan ahí, lo detienen y encuentran todas las joyas en una bolsa de estas deportivas, así como las que llevabas tus tacos y todo para ir al juego, envueltas en papel de baño. Entonces ya así, wow, lo aprenden, se llevan a él y a las joyas a los separos que estaban en la calle de López. Y ahí lo que hace Cuello Trejo es, dice, pues ya no las quiero pasear por todos lados. Extendió en unas mesas todas las joyas y con los catálogos que le habían dado del INAH empezó a ver que estuvieran. Pero esa noche era la madrugada, era junio de 1989, le hablan al director del INAH. Entonces imagínate que te habla el subprocurador para delitos contra el narcotráfico, necesita venir a los separos, pues obviamente se le ha de haber caído la ropa, los calzones y todo. Así que no se preocupe. Pero qué buena noticia. Llega el director del INAH y dice que se puso a llorar de emoción. Ve todas, las revisa una por una, todas muy bien, y faltan 2 piezas. Y entonces resulta que Perches, que fue muy colaborador con ellos, pues porque ya no tenía otra, le dice, las vendimos, una a un periodista de la época y otro a un empresario de la época. Y ninguno de los dos sabremos jamás sus nombres. No, porque él obviamente mantuvo la secrecía Cuello Trejo, él la sabía, pero no quiso exponer a nadie. Y entonces Salinas va a hablar con el periodista, o lo manda a llamar, y Cuello Trejo va con el empresario. Y entonces el empresario, no, aquí la tengo, claro que sí la regreso, el periodista también. Y entonces de pronto ya tenían las 140 joyas. Wow. Y gran celebración, por ahí están las fotos del presidente Salinas devolviendo el patrimonio nacional. Un muy buen final. Sí. Un muy buen final, claro. Las 140, la máscara de Pacal, el señor murciélago de los zapotecas. El mono de obsidiana. Exacto, maravillas, todo, maravillas. Perfecto. Sí. Ay, yo tengo una historia. Cuenta, otro robo. Que no es un robo, pero que pudo haber colapsado al sistema financiero mexicano. 1936-37, Enrico San Pietro, falsificador que inundó el mercado mexicano de pesos y dólares indetectables. Por algún motivo logran capturarlo, lo meten a Lecumberri y estando en Lecumberri llega la causa de la fe. La causa de la fe es un grupo de cristeros que habían perdido, por supuesto, la guerra y le ofrecen sacarlo de Lecumberri para que les haga billetes. Lo sacan de Lecumberri, o sea, logran que se escape y vuelven a hacer todo este numerito para financiar una nueva cristiada. Una nueva cristiada. Increíble. Los agarran a todos, pues finalmente los agarran a todos, pero bueno, estuvo a punto de colapsar el sistema económico mexicano porque eran billetes absolutamente perfectos. Oye, y por supuesto que el patrimonio siempre será víctima del saqueo y del robo. Bueno, el virreinal ya ni hablamos, ¿no? Está completamente perdido y todo mundo hemos estado en lugares donde decimos esto es prehispánico, esto es virreinal, debería de estar, pero bueno. Y una de las historias que a mí más me ha gustado y me conmueve en nuestra historia es justamente lo que sucedió. Hay un libro, hay una novela de una gran compañera escritora regia que se llama Gaby Riveros y no olvidarás el fuego, que es sobre la vida de Joseph Lumbroso, de Luis Carvajal el Joven, el sobrino de Luis Carvajal y de la Cueva, el que funda Monterrey, porque son judíos encriptados, son judaizantes perseguidos en el siglo XVI, porque tenían esa fe. ¿Qué es un judío
Encriptado, pues son todos esos judíos que después de la Reconquista en España los reyes católicos les dicen, a ver, o se convierten o tienen que dar sus bienes. Entonces muchos sí se convierten de corazón, incluso al cristianismo. Y son llamados marranos. Y son llamados marranos. Y los que no se convierten o se convierten por apariencia son los famosos judaizantes, ¿no? Y así llegaron cientos y cientos, miles a Nueva España. Y bueno, uno de esos es la familia de Joseph Lumbroso y de Francisca Núñez de Carvajal, otra de mis personajes del libro. Pero bueno, lo que sucede es que en la década de los 30, finales de los 40, un estadounidense de ascendencia brasileña va al Archivo General de la Nación, también judío, porque estaba queriendo hacer una investigación sobre estos vastísimos documentos que encuentra Riva Palacio sobre la Inquisición y que él es el que los cataloga en el siglo XIX, y se lleva los pequeños libros que Joseph Lumbroso guardaba en su sombrero. El Adonai, de cómo adorar a Dios, unas verdaderas joyas, porque obviamente Joseph Lumbroso es el primer poeta que tiene el continente, el primer poeta judío de este continente, y están hechas con una caligrafía maravillosa. Se las roba. ¿Qué es lo que hacía? Se las guardaba en los bolsillos, caminaba a Palacio Postal y del Palacio Postal las mandaba a esos coleccionistas del mundo. Gaby Riveros se entera el mundo, ella también hace su novela, están en una subasta en la Casa Christie's de Nueva York en el 2014, me parece, sí, 2014, y resulta que están subastando los 3 libros chiquitos, 3 libros de Joseph Lumbroso. Entonces una comitiva mexicana, incluyendo un conocido nuestro, un amigo nuestro, Baltasar Brito, el director de la biblioteca del Museo de Antropología justamente, y va a testificar que sí se trata de los originales, y regresan a México después de que el coleccionista que los compra a Christie's, increíble, ¿no? No es que Christie's los haya dado, un coleccionista gringo los compra, y ese coleccionista se los dona al gobierno mexicano, lo dona a México, y están resguardados en la biblioteca del Museo de Antropología. Menos mal. Hay muchas historias de estas. Hay la historia de un estudiante mexicano que acaba entrando a una biblioteca, me parece que en Viena, y se lleva un códice. Esa historia también es maravillosa. No sé, lo restituye, porque eso no es robo, o sea, es expropiación, que no es lo mismo. Es un poco, por ejemplo, con lo del penacho de Moctezuma, que ni es penacho, ni es de Moctezuma. Exacto. ¿Es un casquemetl? Eso decían, ¿no? Es una especie como de capa. Capa. Sí, de arte plumario. Y fíjate que es curioso, pero cuando tú vas ahí a Viena a ver el original, o sea, obviamente ese fue un regalo, entonces este asunto de que nos los devuelvan no fue un robo, pero tienen otras piezas que yo buscaría como gobierno que nos las trajéramos. Tienen 2 escudos maravillosos de como de 1518, 1517 de los mexicas, también de arte plumario o arte plumaria. Y ¿cómo llegaron ahí? Ahí sí nadie sabe. Ya ves que hubo mucho intercambio de regalos, pero en otros casos sí, muchos de los códices terminaron allá porque se los llevaron o porque los sacaron clandestinamente y se los robaron. Por supuesto. Ahora hay que recordar que estas plumas, este arte plumario era verdaderamente lo más sagrado, lo más lujoso, mucho más importante incluso que el oro. Cuando Cortés encuentra esta puerta falsa en el Palacio de Axayácatl, donde los hospedó Moctezuma, quieren levantar un altar, de pronto se cae una pared falsa, encuentran lo que sería el gran tesoro de Axayácatl. Moctezuma les dice, ok, su ambición es bastarda y desmedida, quédense con todo, pero lo único que le pide a Cortés es que con los objetos de arte plumaria, de pluma de quetzal, esos no, porque esos son sagrados y eran de su padre. El oro se los deja llevar, tanto así que logra empezar a hacer Cortés sus lingotes, con los cuales tratarán de huir en la noche triste. Pero sí había cosas desmedidas, pues el oro para los europeos. En cambio, la pluma pues era pluma de quetzal, que además empezó a llegar a Tenochtitlán con Moctezuma Ilhuicamina cuando empezó a extender las fronteras
porque antes no se conocía, Los o al menos quetzales, no había llegaba. quetzales, pues. Claro. Sí, porque eran de Guatemala. Claro. Hasta que se extiendan el imperio en Guatemala es cuando empiezan como tributos a recibir todo ¿Y cuántos quetzales no se necesitaban para hacer una de de esos atuendos? Oigan, y bueno, hablando un poco más de lo popular que es el cine, hablaba hace rato de lo del caso Thomas Crown, que señala varias cosas con respecto a los robos de los museos, sobre todo los de pinturas. Primero, que existe una gran cantidad de copistas tan verdaderamente dotados de talento que son capaces de hacer copias perfectas, claro, a simple vista. Ahora existen todas estas tecnologías de rayos X y de demás cosas para darte cuenta si son o no originales, ¿no? O qué es lo que hay detrás de ese lienzo. Pero a mí esa película me parece formidable. Ya después se hicieron otras como Ocean's 11, cómo robar los casinos. Llamada Museo. Ah, eso, claro, claro. No, pero por favor, compártenos. Por favor, no. No, yo iba a hablar del caso Thomas Crown porque me parecía muy, muy interesante. Las obras de los impresionistas siempre han estado como muy en el Copiadas, deseo. sí. Exacto, de robar y de copiar. Pones una copia y el cuadro de la manzana con este hombre de Magritte también me parece fabulosa la historia. Pero tú cuéntalo de Museo. No, bueno, Museo es una película mexicana que trata justamente sobre el robo del siglo. El robo del Museo de Antropología. Pero ya nos vamos. Es una pena, es una lástima, pero ni modo. Esto fue el ADN de la historia y robos a museos, falsificaciones y cosas varias. Si conocen alguna historia, cuenten.